Hace tanto tiempo que no predicaba en este lugar y estoy muy feliz de poder hacerlo ahora. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes que eh, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Iglesia CCC Informa, y ahí lo primero que yo mando el lunes, o yo o alguien manda el lunes, son todas las actividades de la semana, para que usted las conozca. Y así usted diga y usted arme su panorama espiritual. Diga, esta semana ya, ¿qué me toca hacer? ¿Qué quiero hacer? Entonces tenemos el día lunes, a las 7 de la tarde se van a juntar las damas en Málaga 89. Esa es la dirección donde nos reunimos en la semana. Málaga 89, el piso 10, así que tiene que ahí anotar el piso 10. Esto está muy cerca de Escuela Militar. Ahí se juntan las damas, se van a juntar desde este lunes en adelante, todos los lunes, excepto cuando hay alguna actividad especial o tengamos esa reunión de todos juntos, todas esas cosas, pero en general las damas se juntan ese día. El día martes tenemos nuestro grupo de fundamento, un grupo que siempre ha funcionado con toda la gente nueva que está en la iglesia. Nos encanta que pueda participar en el mismo lugar en fundamentos. Así que están todos invitados, ese es a las 20 horas. El día miércoles, semana por medio, intercaladamente con los varones, esta semana tenemos un culto de adoración. Esto lo estamos implementando ahora, creo que es el primer culto que vamos a hacer. Así que están todos invitados. Si a usted se le hace poco adorar el día domingo, usted me dice, pastor, el día domingo se me hace poco. Yo quiero cantar más, quiero adorar más, quiero buscar más. ¿Qué día es ese? Este miércoles a las 20 horas nos vamos a juntar en el mismo lugar. Tenemos un espacio donde podemos haber, digamos, bien apretadito 50, pero yo creo que además vamos a ocuparlo de una forma muy especial. Así que este miércoles es así. Yo creo que esas son todas las actividades. El jueves hay algo que está haciendo Stuart, tanto virtual como en su casa, ¿cierto? ¿Qué es la Biblia? Eso también es interesante. Todo esto lo ven en detalle en este grupo de WhatsApp, donde damos toda esta información. Y junto con eso, yo sé que la mayoría de nosotros conoce todo esto, pero sobre todo para las personas nuevas que nos están acompañando, que quieren saber qué hace esta iglesia y dicen, oye, ¿por qué estamos acá si esto es de la Viña? Efectivamente, este edificio es de la iglesia La Viña, Las Condes, pero nosotros lo estamos arrendando los días domingos. Entonces, este día domingo se llama Iglesia CCC Las Condes o Centro de Crecimiento Cristiano, es los que nos reunimos acá. Así que a todos los que nos visitan por primera vez, muy bienvenidos. Amén. Ya, habiendo hecho todos los avisos, que nadie se me enoje que no lo dije todo, y si me faltó algo, perdónenme. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero partir junto con ustedes que vamos orando y pidiendo que el Señor nos guíe en esta palabra. Padre, te queremos pedir en esta hora que tú bendigas, Señor Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Yo sé que Él se manifestó en esta reunión, en medio de la alabanza. Yo sé que Él quiere tanto que nosotros hablemos de Cristo. Él quiere que hablemos de su gracia, de su obra. Sobre todo este día, yo te pido que ponga palabras en mí precisas, exactas, las que tú quieres que podamos compartir, Dios, en esta mañana, tarde ya, Señor Dios, y que cada uno se vaya con una palabra, que Dios todos podamos poner la atención necesaria para que esa palabra entre en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leer para ustedes 1 Corintios 1:18 y un poco introduce el tema del cual quiero hablar. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros lo puede decir usted, a nosotros es poder de Dios. Amén. La cruz hoy, por mucho tiempo, ha sido un símbolo universal que tiene su origen, podríamos decir, en el cristianismo. Todos identificamos una cruz, ya hacemos referencia a lo cristiano.
Pero realmente la cruz tiene un origen más antiguo. La cruz fue realmente un instrumento de castigo, pero no cualquier castigo. Fue un castigo que se denomina un castigo ejemplar. O sea, los otros castigos eran vistos como suaves, pero cuando querían hacer un castigo ejemplar, ahí se usaba la cruz. Los romanos la usaban continuamente con los delincuentes, con los ladrones, con los asesinos, normalmente a la cruz. Y esa misma suerte corrió Jesús, porque él fue llevado a la cruz, tal cual. Pero eso no se originó en el cristianismo, sino que venía de más atrás, inclusive del tiempo de los persas. Los persas ya usaban el hecho de colgar a una persona en un madero. ¿Por qué? Porque decían algo así como que estas personas no valen nada, son un daño que no pueden contaminar la tierra. Entonces la dejaban ahí colgando de árboles, de ramas, para que se la comieran los animales. Qué terrible, ¿no? Sí, así de malo era. El cristianismo, por otro lado, inició su simbología con otra cosa. Se usaba el símbolo de un pez. ¿Usted lo ha visto? Se usa ahora, ¿cierto? Hay modas, hay stickers, hay dibujos que hablan de esto. Pero ese diseño y esa forma tenía una razón por la cual se usaba. Era una sigla, ¿cierto? En el idioma, se llama ictis, que traducido yo lo copié esto nomás, pero dice así: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso significa. Ahora, si usted lo lleva al aspecto práctico, como el cristianismo era perseguido, entonces los cristianos hacían como la mitad del dibujo, ¿cierto? Hacían así. Y la otra persona que entendía el código hacía la otra parte y terminaba de hacer el dibujo. Era así. Entonces, era un símbolo para saber si una persona era cristiano, era creyente de verdad o no. Ese era el símbolo que se usaba. Y era como una clave secreta para los cristianos. Uno hacía la parte de arriba y el otro hacía la parte de abajo para formar el dibujo del pez. Ahora, según los historiadores, la cruz se atribuye al tiempo de Constantino, cuando él era emperador, y él se convierte al cristianismo. Y dice la historia, ¿cierto?, que él tuvo una visión, y una visión donde él se le aparece una cruz en el cielo. Sin embargo, yo creo, y yo pienso que usted piensa lo mismo que yo, que la cruz tiene un sentido mucho más bíblico que este aspecto histórico. Y quiero leer algunos pasajes de la Biblia que habla acerca de la cruz. Veamos, por ejemplo, Gálatas 6:12. ¿Lo tienen ahí? Ahí está. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahí tenemos uno. Veamos otro ejemplo. Efesios 2:14, 16. Porque Él es, Jesús, ¿cierto?, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante, aquí aparece de nuevo, la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿A qué se refiere esto? A judíos y a gentiles. Había una barrera. ¿Se como que aquí están los judíos y allá están los gentiles? ¿No les gustó el ejemplo? Bueno, estos estaban separados de ideas, de formas, de conceptos. Pero él quitó esa separación
y hizo de los dos un solo pueblo. Amén. Por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Mediante la cruz trajo la reconciliación. Filipenses 3:18, otro texto más, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? El tema de la cruz era algo que se mencionaba vez tras vez, y parece ser que ahora es una palabra que no queremos usar, que no se quiere mencionar, pero es algo relevante en el mensaje cristiano. Pero me gusta mucho más este que está aquí, que es parte de lo que yo quiero compartir. Dice así en Colosenses 2:14-15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es un lugar donde Dios hace transformaciones y cambios para la humanidad. Amén. Todos piensan lo mismo que yo. Entonces, esto de la cruz, más que un símbolo, era un mensaje que Dios tiene para todas las personas. Pero la cruz se ha convertido en un símbolo, en un ícono universal. Se usa en las banderas, se usa en las insignias, se usa en las joyas, ¿o no? Aros, cosas colgantes. Se usa en la arquitectura, en los cementerios, en los hospitales, en las capillas y obviamente en las iglesias. Pero más que un símbolo, esta tiene un mensaje para nosotros. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Y este mensaje es el mensaje de Cristo para la iglesia a través de la cruz. Porque este es el día que nosotros recordamos tanto su muerte en la cruz como su resurrección. Quiero volver a leer ese pasaje de Colosenses, porque ese habla de el primer mensaje que yo siento que tiene la cruz es la victoria de Cristo sobre la muerte. Ese es el primer mensaje, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y Pablo ahí en Colosenses lo dice así, lo leo de nuevo, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, y ahí viene la segunda parte, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el símbolo de la cruz es un símbolo que pasó de castigo y de sufrimiento a victoria, a gloria. El simbolismo de la cruz es un simbolismo de victoria. Para el mundo es algo desagradable, es una muestra de violencia, ensañamiento, es símbolo de muerte. Nadie, si ve la cruz, se imagina que frente a ella va a encontrar una solución. Nadie mirando la cruz dice, oye, ¿qué significa esto si realmente representó el final del Salvador? Él termina ahí en la cruz muriendo por nosotros. A diferencia del catolicismo, la cruz para nosotros no está ocupada. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que en el catolicismo todavía la cruz, Jesús está ahí sufriendo en el madero. Pero si usted ve cualquier cruz cristiana de la que nosotros ponemos,
la cruz está vacía. La cruz está vacía, porque Él no quedó en esa cruz. Él pagó un sacrificio una sola vez y con eso fue suficiente. Pero Jesús murió. La muerte biológica es irreversible. Si usted ha tenido curiosidad de saber cómo se fallece, ¿cierto? Una vez que la sangre deja de irrigarse y se detiene el corazón, no voy a hacer ninguna clase de estas cosas, solamente lo que leí un poco para entender de que todos los órganos comienzan a deteriorarse rápidamente. Las células comienzan a morir en cadena y todo se empieza a deteriorar. Y cuando el cerebro, ¿cierto?, ya deja de recibir oxígeno y sangre y todo eso, se acabó. Se acabó. La muerte ocurre. Para que nosotros veamos el milagro, tenemos que reconocer la muerte. Porque hay algunos que dicen es que Jesús no murió, que realmente se quedó dormido, es que realmente... Y hay mucho que aprender al respecto. Es importante entender que murió, porque si no entendemos que murió, ¿cómo vamos a reconocer su resurrección? Y eso es importante, porque su muerte tiene un significado para nosotros. Tiene un significado para nosotros. Él tenía que morir, Él tenía que llevarse algo al morir, pero sobre todo era lograr nuestra victoria. Él no murió para sí mismo, Él murió para nosotros. Para nosotros. Él vino en sacrificio. Él fue el sacrificio perfecto. Nosotros teníamos que ir, y eso la gente no lo entiende, pero nosotros teníamos que ir ahí a esa muerte. Pero Él toma nuestro lugar. Él toma nuestro lugar. Y Él impide. Y dice que, como dice ahí ese pasaje, había un acta de decretos, habían palabras que están escritas en la ley que son contrarias a nosotros y que nos ponen en una condición de muerte. Pero Él dice que cuando fue a la cruz, Él tomó todas esas actas de decreto, todo lo que estaba en contra de nosotros, porque los libros, hermanos, los libros se van a abrir. Sus hechos se van a... Dice la Biblia que al final sus hechos se van a exponer. Todo lo que hayamos hecho. Y entonces cuando esté ahí, estén todos esos hechos ahí escritos, todo va a decir lo que nos debería pasar. Pero Jesús se antepone ante eso y dice, no, yo voy a vencer sobre esto, voy a derrotar todos estos decretos, los voy a sacar, como imagino, arrancar las hojas. Las voy a tomar y las voy a clavar en la cruz. Me acuerdo de la prédica de Stuart, de Telestai. Y lo clava en la cruz porque dice, esto está pagado. Esto está pagado. Esta deuda ya está saldada. ¿Cuántos sienten eso? Esta deuda está saldada. Esa es la realidad. Eso es lo que creemos. Él fue a pagar por nuestros pecados. Entonces Él tomó nuestro lugar y logró la victoria. Pero no solamente logró una victoria de salvación, sino que Él logró algo más para nosotros. Algo más. Él tenía poder sobre la muerte. Y tomó a todos, judíos y gentiles. En ese tiempo la diferencia era tan evidente, judíos y gentiles. Pero hoy día nosotros no sentimos esa diferencia. Esa diferencia no está gracias a Cristo. Porque sabemos que la salvación es para todo el mundo. Si alguien no conoce a Jesús, si alguien no entiende esto, yo quiero decirle, Jesús murió por cada uno de nosotros. No solamente por los judíos, sino por todos y cada uno de nosotros. La cruz es libertad del pecado y eso es nuestra salvación. Nosotros somos libres del pecado. Amén.
Leo Colosenses 1, 21, 22 y dice así: y a vosotros también, esto es para resaltar el hecho de que es para todo el mundo, y a vosotros también, o sea, no solamente para ellos, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo logra eso Jesús? ¿Cómo logra cambiar esa apreciación que nosotros teníamos de nosotros mismos? Pecadores. ¿Cuántos de ustedes sentían que no era propio acercarse a la congregación, a una iglesia? ¿Cuántos decían que si yo me acerco, seguramente se van a arrancar los santos? ¿Cuántos pensaban de esa manera? ¿Cuántos sentían que eso no era para ustedes? De alguna manera nos sentíamos indignos, pero Él cambió todo eso por su victoria, ¿cierto? Su victoria en la cruz y sobre la muerte. Lo segundo es que la necesidad, el mensaje de la cruz es la necesidad de que cada uno debe llevar su propia cruz. Leo ahí Mateo 16, 24, dice así: entonces Jesús les dijo, y esto es para nosotros, esto es para los creyentes, y para todo aquel que quiera ser creyente, dice así: Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, vemos que en las enseñanzas de Jesús hay una referencia a la cruz, no como algo que tiene que ver con nuestro final, sino como un proceso, como algo que yo tengo que vivir, es una vivencia. La vivencia del cristiano implica la cruz. Y esto a nosotros se nos hace bien evidente, ¿cierto? Y visual, por decirlo así, porque nosotros sabemos que Jesús tuvo su experiencia con la cruz desde el momento que la toma, estando en la ciudad, y la lleva en el camino, en el Vía Crucis, ¿cierto? La va llevando y va tomando esa cruz hasta que llega al lugar de su muerte. Entonces, para nosotros representa que nosotros también tenemos y debemos cargar con nuestra propia cruz. Algunos piensan que son circunstancias, algunos piensan que son situaciones, pero en mi opinión, sé que es la carga que tengo que llevar de mí mismo, de mi propia naturaleza, de mi propia vida, que tiene que rendirse a Dios y seguirle. Porque hay algo en mí, ¿cierto? Porque eso representa la cruz, un peso. Yo quisiera, y cualquiera que conoce a Cristo quisiera ir y caminar hacia Él. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito seguir a Jesús. Tiene un lado muy hermoso. Pero también ocurre que cuando vamos caminando se nos hace pesado, se nos hace difícil. Es así, ¿no? ¿O a quién se le hace fácil? ¿Quién dice, para mí ha sido fácil seguir a Jesús? Seguramente lleva 2 meses. Seguramente lleva un día. Pero 5 años, yo creo que nos damos prontamente cuenta que no es fácil a veces. Y caminar. Y muchas veces nos cansamos y caemos. Esa es la cruz. Aquello que nos impide ir. Entonces Jesús, da a entender Jesús de que esto no es algo fácil. El cristianismo no fue planteado como algo fácil, sino que es algo que tenemos que llevar y tener las ganas y el deseo de vivirlo. Tomar esa cruz, tomar ese peso y poder llevarlo también. Es un camino que se debe seguir. Entonces debemos andar como Él anduvo en la tierra. Yo
Yo no sé cómo cuando usted lee los evangelios, ¿cómo lo lee? Cuando usted ve la historia de Jesús, ¿usted ve una historia fácil o una historia de persecución, de antagonismo, de dificultad? ¿Qué es lo que ve usted en la vida de Jesús, en su ministerio? Entonces, si debemos andar como Él anduvo, significa que para nosotros también va a representar algo difícil. Y esto muchas veces resulta contraintuitivo, porque cuando a veces predicamos a Cristo, le decimos, el Señor es la respuesta a todos tus problemas. ¿Cuánto ha predicado así? ¿Usted ha predicado así? Jesús es la respuesta a todos tus problemas. ¿O no? Pero en la práctica, eso es cierto. Jesús resuelve nuestros problemas. Pero hay una cosa muy contraintuitiva. Lo voy a explicar. Cuando Él dice que el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. ¿Se dan cuenta? Tú quieres salvar tu vida y la va a perder. Y el que quiera perder su vida a causa de su nombre, ¿qué es lo que va a pasar? La alcanzará. Otra cosa contraintuitiva. Él dice que cuando te peguen en una mejilla, dale uno. ¿No? ¿No tienes que darle uno? ¿No? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dar la otra mejilla. Entonces ahí está. Que no es tan fácil. Pero es una vida que lleva a la vida eterna. Es una vida, no es una vida fácil, hermano. Es una vida que tiene una gran recompensa. Es una vida que tiene recompensa. Y si tú pones tus ojos en esa recompensa, es donde vas a recibir las fuerzas. Jesús en Hebreos dice que debemos mirarlo a Él como un ejemplo. Que Él sufrió todo lo que sufrió porque puso sus ojos en la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de Jesús? ¿Quién puede decirme cuál es la recompensa de Jesús? ¿Ah? ¿Cuál es la recompensa? Arriba en el cielo. Yo le voy a decir cuál es la recompensa. Que todos nosotros lleguemos al cielo. Que todos nosotros. Él veía que al final de sus sacrificios, al final de sus dificultades, iba a encontrar el logro del propósito que Dios le dio, que era salvar a muchos y llevarlos a la gloria. Él lo dijo de otra manera, Él dijo, el pan que yo tengo que comer, ustedes no lo conocen. ¿Y cuál era ese? Predicar el evangelio a todas las personas. Por lo tanto, de eso se trata. Entonces, el camino cristiano no es un camino fácil, sino un camino que lleva a una gran recompensa. Es que vale la pena cada sacrificio que cada uno de nosotros haga. Vale la pena. Usted lo tiene que entender, vale la pena. Esto no lo estamos diciendo, esto es fácil. Pero sí, lo que sí podemos decir es que vale la pena seguir a Cristo. ¿Cómo no va a valer la pena vivir la vida eterna? ¿Cómo no va a valer la pena el tener herencia en los cielos? Jesús dice que hay un costo para seguir a Jesús. Y todos tenemos que pagarlo. De hecho, ese es el tema del fundamento del martes. Los costos de seguir a Jesús. Lo tercero, el tercer mensaje es el siguiente. Es el mensaje de que nosotros tenemos una identificación con Cristo. Romanos 6, capítulo, versos 5 al 7 dice así. Tómeme mucha atención. Mucha atención. Dice así. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado,
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Voy a colgarme del último versículo, dice, pero el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Le hago una pregunta. ¿Usted ha muerto? Obviamente quiere decir que sí, ¿cierto? Claro que sí. ¿Y cómo yo morí? ¿O cómo murió usted? Pregúntese eso. ¿Cómo es que usted muere? Muere porque cuando Jesús sube a la cruz, lleva su naturaleza pecaminosa. La lleva. Dice que Él llevó todos nuestros pecados. Él no subió a la cruz. Subió al pecador, al que tenía esas cargas, al que tenía esas acciones, al que erraba, al que blasfemaba, al que mentía, al que robaba, al que engañaba, al que era infiel. Tomó a ese, yo no sé si era usted, pero a mí me tocaron hartas de esas. Tomó a usted, esa naturaleza de usted, esa persona de usted, la tomó, lo agarró, lo subió arriba para que fuera clavado juntamente con él. Eso es lo que hace. Nos toma esa naturaleza mala, la arranca de nosotros y la clava en la cruz. Por eso, ese pecador que era usted, no voy a decir que es usted, que era usted, está clavado en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen eso realmente? No está aquí, está en esa cruz. La cruz está vacía y el sepulcro está vacío. Si usted participa de su muerte, puede participar de su vida. Pero si usted no participa de su muerte, no puede participar de su vida. ¿Qué significa eso? Que si usted no muere al pecado, no puede participar de su vida. ¿Lo podemos entender? Cuesta un poquito. Esta cosa no es tan fácil. Pero el pecado anda rondando. La tentación anda detrás de usted. Y usted lo que tiene que hacer es morir. Llevarlo a la cruz. Llevarlo a las plantas de Jesús. Llevar eso, decirle, esto ya no va conmigo. Esto ya no tiene nada conmigo. Esto ya ha sido clavado en la cruz. Todo pecado, hermano, todo pecado que hay en la vida del creyente tiene que ser crucificado. Quiero que lo entienda muy bien. No puede quedarse con eso, no puede guardarlo, no puede tenerlo para usted. Tiene que llevarlo a la cruz. Es una verdad. No puede dejarlo. No está bien hacerlo. Porque si no participa de su muerte, no puede participar de su resurrección. Amén. Amén. Quiero invitar a los músicos. Vamos a terminar. Me queda un poquito más, pero quiero invitarle a que pasen los músicos en este momento. Por favor, observe esto que voy a leer. Y voy a pedir que esto que voy a leer lo tome para sí. Gálatas 6:17. Pablo dice así: de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
he experimentado en mi vida esas marcas. Se han hecho mías también. Las he vivido. He sido probado. He sido tentado. Y he salido victorioso. Él se sentía completamente identificado con Él, en su muerte y en su resurrección. Cuando tú miras a la cruz, y si te fijas bien, verás el viejo hombre que fue dejado, la vieja mujer. Ahí está, clavado en el madero, clavado, el pecador. Pero cuando te mires al espejo, tú tienes que ver a Jesús. Cuando te mires a las manos, vas a recordar siempre que ahí están las marcas de Jesús, que lo hizo por ti. En Jesús hay salvación. Él fue al madero por ti, por mí. Entregó su vida. Pero eso demanda de nosotros buscar la santidad, buscar su presencia, seguirle, llevando tu propia cruz. Esa cruz que a veces te detiene y te deja ahí en el camino. Esa cruz que quieres botar al suelo y decir, no, yo no sigo más con esto. ¿Por qué tantos cristianos quieren abandonar? Porque les pesa la cruz de su propia vida. Póngase de pie. Como dije, estamos terminando. Voy a improvisar algo, pero creo que aplica esto. Al finalizar la película del soldado Ryan, Buscando al soldado Ryan, ¿se acuerda de esa película? El actor que hacía aquí del hombre que fue rescatado, el soldado Ryan mismo, viejito, anciano, con su familia, cuando fue al sepulcro y fue a rendirle honor y honra a ese que dio su vida para que él fuera rescatado. Y dijo, todos los días de mi vida, los quiero vivir para honrar al hombre que dio su vida por mí. Que él sepa que valió la pena cuando me vea. Creo que es exactamente el sentimiento que debemos tener los hijos de Dios con Cristo. Que cuando Jesús le vea, usted le puede decir, he vivido una vida que ha querido honrarte. He vivido una vida que ha dicho, valió la pena que sufrieras en esa cruz. Si tú piensas así, creo que vamos por el buen camino. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque este día recordamos tu resurrección, que nos has llevado de la muerte a la vida. Nos tomamos por fe todo lo que tú hiciste. En tu palabra, en esa cruz, hay un significado, hay un mensaje que fue entregado a todo el mundo. Todo el mundo que escuche este mensaje
sea de esta prédica, donde quiera que se predique, sepa que tú moriste en la cruz por él. Que sepa que tú fuiste voluntariamente a morir a esa cruz para que él fuera salvo, él o ella fueran salvos. Y nosotros los que estamos acá podemos decir: nosotros somos salvos por su gracia. Inmerecido, pecadores, detractores, llenos de pecado, llegamos a tu presencia y recibimos esa vida eterna. Solamente podemos decir gracias. Pero decir gracias, Señor, no es suficiente. Yo pido que todos los que estamos aquí puedan decidir vivir llevando esa cruz, Señor Dios, que les impide hacerlo con facilidad. Pero estén dispuestos, Señor, a esas pruebas, a esas dificultades. Y que todos podamos, Señor, todos podamos hacer una vida que te honre y que te dé gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si alabamos al Señor? Amén. Alabe al Señor en esta hora, con ese corazón.